Mi pregunta a la mesa es en relación con la invisibilidad, o sobre la invisibilidad, ¿cómo interpretan esa especie de ocultación, ocultamiento, en fin, que ni siquiera a través de la literatura aljamiada tengamos un conocimiento no tanto de los problemas de la marisma, como dirían algunos, sino de nombres y apellidos, es decir, de personajes concretos? ¿A qué se debe, cuál es su interpretación, esa ocultación, ese ocultamiento que hace que en este momento nos cueste tanto dar voz a lo que significó realmente el mudejarismo y después el mundo de los maristas? Bueno, pues es el eterno problema de la historia, yo creo. La historia, los documentos vienen, en su mayoría son documentos oficiales, y para recuperar la voz, unas veces de los vencidos, otras veces de los marginados, de las minorías, pues hay que hacer encaje de bolillo. Casi siempre esa voz nos la encontramos en negativo, a partir de prohibiciones de esa cultura oficial o hegemónica, y casi todo lo que sabemos es porque les prohíben o les persiguen o les... y esto ocurre en gran parte, salvo los casos de la literatura aljamiada, que por otra parte pues son escasos, ¿no?, en relación con el mar de documentación que tenemos. Pues casi todo lo que sabemos de los moriscos, pues durante un tiempo pues se les ha estudiado a partir de los documentos inquisitoriales. Pero claro, eso da un sesgo muy desfavorable para los moriscos, porque se nos está diciendo lo que son según lo entienden los que les están persiguiendo, ¿no? Y entonces, si solamente utilizamos esos documentos, estamos en un riesgo muy grande de equivocarnos, de creernos la imagen, la versión que nos está dando esa documentación interesada. Entonces, es un reto y es una de las cosas más apasionantes de la historia, recuperar esas voces perdidas. Me parece que este laboratorio se llama las voces de los moriscos. Ya me hubiera gustado a mí encontrar las voces directas. Yo pues no sé leer la literatura aljamiada, ni conozco el árabe, y me he ceñido a documentación en castellano, ¿no? Y siempre pues lo que me he encontrado es ese negativo que entre líneas hay que tratar de volver positivo, ¿no? Oye, a veces son narraciones que todavía no han salido a la luz. Una de las próximas invitadas a este ciclo, Mercedes García Arenal, vendrá precisamente con una serie de testimonios inéditos sobre particularmente las moriscas que eran propietarias de libros en gran medida y cómo los protegían, y por eso eran perseguidas por la Inquisición. Y el próximo invitado, Luis Fernando Bernabé Pons, hablará precisamente de un morisco misterioso, el Mancebo de Arévalo, del cual no sabemos el nombre, pero que sí fue anotando en los 3 libros que nos han llegado hasta nosotros de él, las conversaciones que tuvo con otros moriscos. Sí que algunas de esas voces, a pesar de la invisibilidad, porque tengamos en cuenta también que todos sus testimonios fueron barridos, no solamente por el hecho de que se les echara de España y su memoria no se tuviera en cuenta, sino también porque ellos mismos tenían una enorme dificultad para dejar testimonios escritos. Los 200 y pico volúmenes que tenemos de literatura aljamiada, hay que pensar que en su mayoría han sido libros que han permanecido escondidos en casas, y que después, cuando esas casas se han derrumbado, han podido sortear otro montón de vicisitudes y llegar hasta nosotros, porque la Inquisición, los libros los arrojaba al fuego o dejaba que se pudrieran en las cárceles. Hay una anécdota muy curiosa de un morisco que está metido en la cárcel y que se indignan los jueces porque, como allí hay un montón de libros pudriéndose, pues los moriscos están leyendo el Corán tranquilamente con los restos de papeles que hay en el fondo de la cárcel. O sea que
Aún así, yo sí que creo que a través de la arquitectura, a través de los restos arqueológicos, de las lo noticias... mejor es cruzar fuentes, no creernos a pies juntillas lo que una fuente determinada, por muy rica que nos parezca, como ha ocurrido con los documentos inquisitoriales. La mayor parte de los debates en torno a los moriscos pues vienen de esa asincronía, ¿no?, de voces entre unos y otros. Por ejemplo, el carácter inasimilable de los moriscos. ¿Era necesaria la expulsión porque eran un grupo irreductible a cualquier tipo de integración? Pues la documentación inquisitorial nos lleva a pensarlo, pero no nos estaremos creyendo lo que les interesaba a los artífices de la expulsión que se creyesen los españoles del momento y que nos creíamos nosotros ahora. O la caracterización de los moriscos a partir de los prejuicios de los cristianos viejos, porque la mayor parte de las denuncias que se hacían a moriscos, algunas podían ser fundadas, pero otras eran muy peregrinas, ¿no? El mismo hecho de lavarse, pues hacía una persona sospechosa de practicar la fe musulmana, o de no beber vino. Yo, que soy muy abstemio, pues seguramente me hubieran procesado por morisco, sin tener ni idea de lo que es la secta mahomética, ¿no? O sea que la caracterización que tenemos históricamente de los moriscos está construida a base de prejuicios de los que les perseguían, de los que formaban esa mayoría de cristianos viejos. Y también habría que pensarse mucho sobre si la expulsión fue aceptada unánimemente por toda la población de cristianos viejos. A mí me gusta pensar que no existen esas unanimidades y que en cada periodo histórico, cuando se toman medidas de ese calibre, pues hay personas que se oponen a ellas de una forma o de otra. Y yo creo que la España de ese momento no era tan monolítica, que hubo gente que aplaudiría la medida, pero hubo otros que se manifestaron más o menos lo que pudieron o lo que quisieron, que no estaban de acuerdo con esa medida, ¿no? Y bueno, pues aunque Cervantes en el coloquio de los perros dice una cantidad de lindezas hacia los moriscos como si fuera, como lo hace con los gitanos o con otros, hablando así genéricamente, la descripción que hace del personaje de Ricote a mí me parece tan respetuosa, y cuando habla de la libertad de conciencia y todo eso, que no puede ir más allá, pero yo al leer a Cervantes le noto bastante simpatía hacia los moriscos, ¿no? Y entendiéndolos, que es algo que nos ha costado mucho históricamente comprender, que los moriscos no se diferencian muy poco respecto al resto de la población, y que eran tan españoles como los cristianos viejos. Yo iría más, cuando eran moros eran tan españoles como los cristianos, como los mozárabes, y cuando eran moriscos también lo siguieron siendo. Un tema de lo que ha planteado la invisibilidad, es decir, yo creo que sí, que evidentemente hay algo de étnico, de religioso, pero sobre todo hay una invisibilidad que es de clase. Es decir, es que el cristiano equiparable también nos es invisible, es decir, es que solamente ha trascendido una clase social muy concreta. Entonces, evidentemente, la invisibilidad en ese caso yo creo que es mucho más amplia y general. Es decir, no solamente la del mudéjar o la del morisco, sino la de toda una gente que podía ser, es decir, lo que estaba hablando Fernando, es decir, la visión oficial de la expulsión de 1600, de principios del siglo XVII y demás, podía ser una. A lo mejor el pueblo tenía otra, pero nos es desconocida. Lo vemos a través del Quijote y el diálogo de los perros y demás, pero en el 12-13, si en el 17 tenemos problemas, en el 12-13 tenemos no problemas, tenemos enormes lagunas. Es decir, que yo creo que no solamente es un tema étnico o religioso, sino también de un tema historiográfico. Por eso han surgido corrientes en los últimos tiempos como la historia desde abajo, ¿no? Constatando esa preocupación de que siempre nos estamos tragando la versión que nos dan desde arriba. Claro, es decir, la Edad Media, con esos paréntesis, que sí, entre don Claudio, entre don tal, muchas veces la historia de la Edad Media se ha hecho a través de una visión o de una manera de ver los documentos. Y hemos llegado a decir, bueno, el desierto del Duero, el no sé cuánto. Y luego vamos a algún arqueólogo, a veces por llevar la contraria, y de desierto nada, que yo está lleno de gente, lo que pasa es que está fuera de un poder que es el que está escribiendo la historia.
Bueno, pues esto es lo mismo, hay gente que se queda fuera de ese ámbito, que queda fuera muchas veces del poder, que es el que se retransmite a sí mismo, tiene la capacidad de darse a conocer hacia el futuro, no de proyectarse hacia el futuro, ellos no se proyectan. Bueno, y todavía eso ocurre hoy, ¿eh? La mayor parte de los mortales apenas tenemos voz, no se nos escucha, no tenemos cauces, y sin embargo la versión de una minoría está amplificada por la propaganda, y es la que se impone. Los historiadores empezamos a ser conscientes de ello y se trata de paliar. ¿Cómo? Pues muchas veces no tenemos la documentación adecuada, porque los que no tenían voz no tuvieron el privilegio de contarnos su versión por escrito, pero tenemos que encuestar a los documentos de otra forma, tratar de leer entre líneas, en negativo, para reconstruir, para iluminar, aunque sea un poquito, toda esa enorme laguna de oscuridad que tenemos en la historia, ¿no? Y no creernos, como hacían los positivistas, que los documentos hablan por sí solos. Claro que hablan por sí solos. Y son construcciones retóricas que tratan de convencernos de algo. Mienten por pobre del historiador, mienten por sí solos. al que le vendan la moto y se quede con eso y nada más, ¿no? Respecto a los moriscos ha habido muchísimas discusiones acerca de lo que decía antes. Eran una minoría cerrada, inasimilable, y otros, sin embargo, que consideraban que la expulsión no fue para nada necesaria porque estaban ya prácticamente integrados. Y ha habido muchísimas discusiones con esas dos posiciones combatiéndose la una a la otra. Y yo creo que la historia pues es mucho más rica que eso, el ser humano es mucho más rico, ¿no? Posiblemente había una situación que dan la razón a una de las tesis y otras situaciones que dan razón a la otra. Es que cada ser humano es un mundo y debemos proyectarnos en la situación en que quedaron los moriscos cuando son obligados a elegir entre abandonar la tierra de sus ancestros, la tierra en la que han nacido, o conservar su religión, lo que creen. Vaya dilema. Es que no quisiera verme en esa tesitura, ¿no? Y claro, las reacciones humanas tienen que ser diversas, porque el problema es terrible, ¿no? Es un desgarramiento, se elija lo que se elija. Y no debemos creernos automáticamente que de forma masiva se escoraron hacia una posición o hacia la otra. Debió haber muchísimos casos, y de ahí que los estudios microhistóricos de personas concretas, pues nos arrojen mucha luz, aunque nos compliquen más las conclusiones a que podamos llegar, que no serán tan simples como las que antes trabajábamos, sino que vamos a encontrarnos verdades contrapuestas, porque estamos tratando de seres humanos, con reacciones imprevisibles o que están muy dentro de cada uno de nosotros.